Creo que asimilen ustedes ahí. Nos interesa que asimilen el concepto de la recursividad, su aplicabilidad, cuando conviene y cuando no conviene, y la clasificación en sí de las acciones recursivas. Recuerda que habíamos visto que había dos tipos de recursividad, directa e indirecta, y después vimos que depende de la ubicación de la acción recursiva dentro del algoritmo, se puede decir que es recursividad de cola, es anidada o es múltiple. Esa clasificación vamos a repasar un poquito para poder tenerla en cuenta, porque puede entrar en el examen teórico, así que... Bien, la idea de la recursividad, ¿qué es? ¿Se acuerdan? Algo que hablamos en la clase pasada. ¿Para qué voy a usar recursividad? ¿O qué es un algoritmo recursivo? O sea, algo que se acuerden de la clase anterior. ¿Cómo? Una alternativa a la iteración. Podemos llamarlo como una alternativa a la iteración, tal cual. Bien. ¿Es ventajosa con respecto a la iteración o no? O sea, me conviene aplicar recursividad si tengo una solución iterativa. ¿Me convendría en algún momento reemplazarla por una solución recursiva? No, nunca. ¿Sí? Sí, o sea, es una alternativa, es una técnica que les va a resolver problemas de manera sencilla, siempre y cuando puedan abstraerse y obtener del problema que se les va a dar el planteo formal. Ustedes logran obtener el planteo formal, que es definir el o los casos base y el o los casos recursivos. Entonces, en ese caso, pueden obtener de ese planteo formal una solución extremadamente sencilla que se puede resolver vía recursiva. Ahora, no es aconsejable, si tengo una solución iterativa, conviene usar la solución iterativa. No es aconsejable la recursividad en todos los casos, excepto cuando sí o sí no haya otra solución que la recursividad para resolver el problema. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo tengo una estructura de datos como los árboles, que es inherentemente recursiva, o sea, no hay otra forma prácticamente de procesarla que si no es a través de la recursividad, entonces en ese caso no queda otra que trabajar con recursividad. ¿Por qué por qué los árboles son una estructura que necesita sí o sí la recursividad? Porque es una estructura que se va creando y expandiendo no solo en profundidad, sino que se ramifica tantas veces como sea necesario. Entonces, hay un desconocimiento de realmente la arquitectura o el diseño que tiene el árbol, o la cantidad de nodos y cuántos hijos por nodo tiene. En realidad, eso sí se debe saber a priori para armar un algoritmo acorde al árbol. Pero, por ejemplo, si digo que cada nodo de un árbol tiene 2 hijos, hay árboles que pueden tener 0 hijos, 1 o 2. Entonces, eso desconozco y eso me tiene que permitir a mí, un algoritmo recursivo, poder resolverlo, cosa que no lo podría hacer con la iteración, porque después de la iteración debiera conocer, por ejemplo, en el caso del para, cuántos bucles voy a dar, o mínimamente tendría que tener alguna forma de definirlo, o eventualmente, si tengo algún ciclo, tengo que tener alguna forma de decir basta. Pero ¿qué pasa? Imagínense que ustedes están en un árbol y empiezan a trabajar y llegan hasta un nuevo final. ¿Cómo hacen para volver hacia atrás y volver a bajar por otra rama y recorrer ese árbol? De manera iterativa. Ustedes imagínense, por un mientras llego hasta el fin, por una lista, podría llegar hasta el final. Pero ¿cómo hago para volver para atrás? ¿Con los punteros? Sí, tendría que analizar o obtener la información de los nodos anteriores, los que visité. Y si desconozco la cantidad de nodos que tendría que visitar para llegar al final, o sea, ¿cómo lo trabajan? Porque la condición de fin de un recorrido por una sola rama de un árbol, un solo camino, mejor dicho, es como una lista, termina en 1000. Después lo vamos a ver cuando veamos árboles. El tema es que tengo múltiples caminos. ¿Cómo los recorro? Si no sé cuáles son, ni la cantidad de lazos que hay. Entonces, necesito otro tipo de herramienta, algo que me permita hacer un backtracking o volver para atrás y volver a recomenzar por otro camino. ¿Se acuerdan cómo funciona la recursividad? ¿Se acuerdan que íbamos apilando casos pendientes hasta que llegábamos a cuál? Al caso base. Una vez que llegábamos al caso base, ¿qué se hacía? Se desapilaban los casos pendientes.
¿Sí? ¿Se acuerdan cómo hacíamos con el factorial? El factorial de 4, por ejemplo, era 4 por 3 factorial. Y el 3 factorial era otra vez una llamada por el 2 recursiva, que era 3 por 2 2. factorial. Y esa es una llamada recursiva así hasta que llegamos al 0. Y el 0 no se resolvía en una nueva llamada recursiva, se resolvía en un número. Y de ahí se empezaba a venir para atrás. Bueno, el tema de los árboles no hay otra forma que ir hasta un cierto punto, volver para atrás, arrancar otro camino, volver para atrás y arrancar otro camino hasta llegar a la totalidad del árbol. Por ahora, si nunca vieron árboles, entonces por ahí es difícil comprenderlo, pero en ese caso específicamente no hay otra forma de resolverlo que no sea de manera recursiva. Se pueden implementar soluciones parciales en un árbol de manera iterativa, pero no es lo conveniente, así que sí o sí hay que trabajarlo de manera recursiva. Y ahí es donde está la comparación. O sea, si tenemos la solución iterativa y la recursiva y ambas me resuelven el problema, vamos por la iterativa, que es la que menos recursos consume y tenemos menos problemas, y obviamente si está controlado el bucle, menos problemas de uso de memoria. Bueno, entonces toda solución recursiva siempre presenta dos casos. Debe presentarse así dos casos para que sea una solución recursiva. El caso base, que lo pueden ver como la condición de fin también, y el caso recursivo, que es el caso que se deberá dar para que se siga trabajando recursivamente hasta hallar la solución. Acuérdense que la idea de la representación en recursividad es cada paso recursivo que se da es un acercamiento hacia el caso base. Y cuando ustedes expresan la solución recursiva, lo deben hacer de esa manera. O sea, ustedes van a ir hacia el caso base cada llamada recursiva. Eso es lo que tienen que pensar. Entonces, cada vez que hagan el planteo formal, ustedes saben que el caso recursivo se da tantas veces o mientras se cumpla tal condición. Y después, llegada a esa condición, vamos a llegar eventualmente a uno o dos de los casos bases que hay. Acuérdense, va a haber más de un caso base y más de un caso recursivo. No quiere decir que siempre haya uno mínimo. Uno mínimo debe haber de cada uno. De ahí para arriba puede haber N. Digamos. Ahí límite en ese aspecto. Tampoco van a tener 200 casos recursivos. No sé. Se puede dar, digamos. En los ejemplos que vemos no tenemos más que uno o dos casos base y como mucho uno o dos casos recursivos en algunas soluciones. Lo más siempre trabajamos con método introductorio y es para que empiecen a ver algo de recursividad. Se hacen planteos formales sencillos con algún caso y un caso, o sumo un par de casos base y un caso recursivo. Pero el caso base es la solución final y el caso recursivo es la llamada hacia la misma solución que estoy definiendo. Acuérdense que tenemos dos posibilidades en ese aspecto. Tenemos que la solución A se llame a la solución A prima, sería la copia de A, y esta a su vez llame a A2', así, hasta que termina, y cuando termina devuelve las llamadas hasta el origen para terminar. Esto es una recursividad directa, y si no la otra era que A llame a B, llame a una copia de A, la copia de A llame a una copia de B, así sucesivamente hasta terminar. Y después vuelvo para atrás. Siempre acuérdense que cada llamada recursiva significa que hay una copia que quedó atrás que está en espera de ejecución, de finalización de la ejecución o de continuidad. Cuando A hace la llamada recursiva, esta inicial queda pendiente, no termina, hasta que esta termine. Si esta llama a otra copia de A, entonces en ese caso va a quedar pendiente también esto. Y todo esto queda en memoria, por eso es un tema de consumo de recursos bastante importante. Son copias del algoritmo que van quedando en la memoria hasta que una llega al caso base y de ahí vuelve para atrás. No quiere decir que va a volver también a veces hasta el final, puede volver hasta el medio, agarrar otro camino, puede haber alternativas si tenemos distintos tipos de recursividades. El caso del factorial era bastante sencillo, que es lo que vimos en la clase pasada. El caso factorial es una llamada y una llamada y una llamada hasta que llega al factorial de 0, que es lo que habíamos visto, que era esto. Ahora esta es la solución administrativa. El caso base, y si no es el caso base, es el caso recursivo, y fíjense que el caso recursivo es esto multiplicado por
el factorial de n-1. Esto es lo que yo le decía. Las llamadas recursivas siempre tienen que acercarnos al caso base. Cuando yo voy restando el n, en algún momento voy a llegar a 0. Entonces acá donde se denota bien que lo que voy haciendo con la llamada recursiva es ir un pasito cada vez, con cada llamada al caso, tratar de llegar al caso base. Todo planteo recursivo debe expresarse de esta manera. Esto es un planteo formal. Todo planteo, toda solución recursiva debe tener un planteo formal. El planteo formal se da de la siguiente manera. Se plantea lo que es el caso base. Acá hay uno, pero este es el ejemplo del factorial. Y el caso recursivo. ¿Sí? Así entonces, ustedes plantean. Si logran esto, después esto se traduce a un par de condicionales y no, o sea, algorítmicamente es demasiado sencillo. El tema es llegar acá. Este es el problema que ustedes tienen que resolver, es de la situación que se les da y lo tienen que resolver de manera recursiva, es hallar esto. El caso base, el o los, porque puede ser más, y el o los casos recursivos. Y hacer el planteo formal con las condiciones que deben darse para cada caso. Es como lo que vimos con las listas de los casos de eliminación, inserción, que cada uno tenía su pregunta o su condición. Bueno, acá también voy a tener las condiciones para los casos base y las condiciones para los casos recursivos. Entonces, eso es lo que tienen que hallar. Si logran eso, ya está resuelto el problema, porque después es eso que está ahí traducirlo a un algoritmo. Y si ustedes se ponen a analizar es esta salida si es n0 o esta llamada si es n mayor a 0. Le hacen una pregunta y ya está. O dos preguntas, van bien. ¿Sí? Tan sencillo como eso. Puede hacer más de un caso base. Y lo mismo con recursos. ¿Por qué escribimos programas recursivos? Son más cercanos a la descripción matemática, generalmente son fáciles de analizar, se adaptan mejor a las estructuras de datos recursivas, que es lo que hablábamos de árboles al principio de la clase, y los algoritmos recursivos ofrecen soluciones estructuradas, modulares y elegantemente simples. Me olvidé de mandar lo de la presentación, me acordar ahora. Me pidieron el otro día ahí en Pedro y me olvidé de mandarles y recibí el correo, y como no estaba con el nuevo no les mandé, así que ahora les mando. Como están los casos y cosas listas que habíamos visto. Cuando usar recursividad para simplificar el código y cuando la estructura de datos es recursiva, por ejemplo árboles, o sea, y ahí le damos. ¿Qué le está diciendo? Con lista no use, con arreglo tampoco. No quiere decir que puedan probar y ejercitarse en recursividad. Ahora, en la vida real, si no es extremadamente necesario, no la ocurre. Sí, se van a ir seguramente a soluciones de tipo iterativo. ¿No? Cuando no usa recursividad, cuando los métodos usan arreglos largos, el método cambia de manera impredecible de campos, cuando las iteraciones sean la mejor opción. Son alternativas. ¿Sí? Es sencillo, si no ocurre la primera, el resto, por cualquier otra cosa, use iteración. Bien. Acá, esto es recursividad simple o directa, mutua o indirecta. Esto es lo que les mencionaba de que se llamen a sí mismos o esto es la oscuridad. Esto es pregunta de examen y espero que lo entiendan. Si tengo un algoritmo recursivo que se llama a sí mismo una cierta cantidad de veces hasta llegar al caso base, se denomina simple o directa. Simple o directa. Y si hay un algoritmo que llama a otro y este a su vez al primero, una copia, digamos. Siempre acuérdense que las llamadas son copias hasta que llega al caso base. Se va copiando hasta llegar al caso base.
Si tengo dos algoritmos de A y B, que es A llama a B, B llama a A y A de nuevo a B y así sucesivamente hasta llegar al caso base, es mutuo o indirecto. Esto está en el campo, ¿no? Lo que estoy mostrando. Pueden ver ahí. Según el modo en que se hace la llamada recursiva, la recursividad puede ser de cabeza, o sea, está bien al inicio, de cola, está al final del subprograma, intermedia, las instrucciones aparecen tanto antes como después de las llamadas, múltiple, se hacen varias llamadas recursivas en distintos puntos del subprograma, y anidada, dice la recursión se produce en un parámetro de la propia llamada recursiva, o la llamada recursiva utiliza un parámetro que es resultado de una llamada recursiva, o sea, depende de otras llamadas recursivas, la solución. Entonces, eso se denomina anidado. Y ahí tienen unos ejemplos de código. Acá tengo la llamada recursiva, esto es de cabeza, si la tengo al final es de cola, si está en el medio es intermedia, bien, ¿sí? Para acordarse, esto es sencillo de memorizarlo. Si tengo varias llamadas de condicionales distintos, por ejemplo, es una múltiple. Y acá el tema es que el retorno de la función en una unidad depende de dos llamadas recursivas que deben resolverse para generar ese retorno. En este caso tengo el ejemplo de Fibonacci, donde tengo Fibonacci de f-1 más Fibonacci de f-2. En la misma f es a su vez la función que está acá arriba. Pero tengo dos llamadas, fíjense, que están anidadas, o sea, están enlazadas entre sí, anidadas entre sí. Es distinto a tener dos llamadas así. Sí, esta depende, o sea, la resolución de esto depende de ambas. En cambio acá puedo entrar por acá y hacer la llamada recursiva y no entrar a la siguiente, no entrar a esta, por ejemplo. Acá tengo múltiples llamadas recursivas, lo que puede hacer que entre o no entre, o todas, o una o ninguna, todo depende del condicional, ¿no es cierto? Y esta, como que en este caso, tengo la llamada recursiva como parte del parámetro y tengo ahí llamadas a resolver, pero varias. Entonces, eso se denomina anidado. Tengo varias llamadas recursivas que están dependiendo una de otra. ¿Alguna duda con esto? Esto va a entrar en el examen. Nos van preguntando. Cuando un procedimiento incluye una llamada a sí mismo, entonces es recursión directa. Cuando llaman entre dos programas entre sí es indirecta. Acá tienen el ejemplo gráfico, la vimos en la clase pasada también. Tengo una función que es par, que llama impar con n-1, y si es 0, devolver verdad en el caso de par, o devolver falso en el caso de par. Entonces acá fíjense que es par, llama impar, y es impar, llama par, es par. Entonces se van llamando entre sí y se van acercando, depende del n que reciban, se van acercando siempre a qué. Si voy restando en cada llamada, al 0. A la ¿Y el base. 0 qué es? La base. En ambos casos. El caso base. ¿Entendieron lo que acaba de plantear? Tengo un n que se recibe como parámetro. N en el mes y van a algunas cosas. Pero yo voy avanzando, por esto lo vimos en la clase pasada, pero igual lo vamos repitiendo. Toda la función en este caso es par y es impar, reciben un parámetro n, una variable n tipo entero. ¿Está? Esa variable n tiene un determinado valor que se analiza. Si es 0, devuelve un valor de verdad, directamente una constante, ¿verdad? Y la otra función devuelve falso. Y si no, o sea, si no es 0 cualquier otro valor, lo que va a hacer es hacer la devolución o retorno de la llamada a la función es impar. Entonces lo que está haciendo es, dentro de la función es par se llama a la función impar. Acá adentro estoy llamando a esta función. Y acá dentro de esta función estoy llamando a esta que está acá arriba. Entonces están llamando entre sí. Hasta que alguna de las dos llegue al caso base. Y O sea, sería impar, digamos. O sea, sería indirecta. en este caso es indirecta o Es mutua, indirecta. porque vos hay dos acciones que se llaman mutuamente. Entonces lo que hace es como A llama a B, B llama A llama a B,
hasta que ocurre un caso base, que sería el caso base en ambos lados es n igual a 0. Y una vez que llega el caso base, va para atrás. Sí, ¿Cómo sería el planteo formal de eso? Podríamos desarrollar un planteo formal. En este caso tenés dos, o va a tener una para cada función. Aunque podríamos plantear el tema que si lo dejamos en un solo planteo formal se entiende que es una sola solución. Podríamos plantearla. Acá es 0, si n, verdadero, si n es igual a 0, y si no la llamada, esto es par. No viene como parámetro. Esto es impar. Si no, es impar. Con n-1, si n es distinto a 0, o mayor a 0. Y acá va a ser falso, si n es igual a 0, par, con n-1, si n es mayor a 0. Se supone que los n tienen que ser positivos, ¿no? Pero no pone distinto de 0, vamos a suponer que como esto es para hallar si un valor es par impar, no hace falta que sea negativo o positivo, se puede combinar. O estoy errado. El menos 5 y el 5 no son impares. ¿Está bien o no? Son impares. Son impares. O sea, lo mismo si es positivo o negativo, el 5 es impar. El 6 va a ser par, el 8 va a ser par, el 10 sea positivo o negativo. Por eso habría que plantear eso siempre teniendo en cuenta que vamos a usar valores absolutos. Entonces podemos plantear que si es un 0, apso. en el caso es par, devuelve. Y acá están las llamadas funciones. a otras funciones. Debe hacerse así porque esto va a ser un algoritmo y esto va a ser otro algoritmo. Si lo hago en un solo planteo formal, estoy asumiendo que todo está dentro de la misma solución. Entonces en ese caso no sería una llamada mutua o indirecta porque hay un algoritmo. Necesitamos un par de algoritmos para poder hacer la llamada indirecta. Vamos a plantearlo así. Para que quede bien claro que son dos algoritmos por separado, pero que se invocan a sí mismos en la llamada. ¿Alguna pregunta? Como que no se nota mucho eso. A ver si tengo algo más blanco. Gracias. ¿Alguna pregunta con esto o no? ¿Se entendió la idea de cómo se hace el planteo de las dos? Nadie dice nada, yo no sé si han atragantado con los goles de anoche o muchos riveristas que quedó llanteando, no entiendo bien qué pasó, pero corta, van a ganar allá con premios. Ojalá que ganen. Full. Todo está en el premio. Y nosotros aquí zafamos el 0 a 0, pero porque no salió el pico al banco, no entiendo bien qué pasó, pero zafamos el 0 a 0. Bien, conclusión de esa iteración. La iteración se repite siempre y cuando esté explícitamente o la condición se dé para que el bucle continúe. Y la recursión de las repetidas llamadas a la instrucción que hace la autoinvocación o la invocación a otra acción que para el ejemplo de la recursividad indirecta. Y en el caso de cuando termina NAPA de la iteración, cuando la condición del ciclo se hace, o sea, va al valor contrario de verdad. En el caso del pretest, siempre la iteración se hace por el ciclo con la condición verdadera. Y
y sale cuando es falso, el repetir al revés, y el para tiene, aunque no ustedes lo crean, siempre hay una pregunta implícita interna que controla la variable de control con el valor final. ¿Sí? Entonces, más allá que el para ustedes lo configuren y que haga 50 bucles, 100 bucles, siempre hay una pregunta implícita dentro del encabezado del para que compara el valor de la variable de control con el valor final. Si llegó o no llegó a ese valor final, ya sea restando, sumando, el decreciente o el incremento o decremento, como ustedes lo quieran ver, pero la idea es que la variable de control llegue al valor final. Ese es el tope de ejecución. Por eso no hay que modificar la variable de control, porque si no llega hasta ahí puede transformarse en un bucle fallido. Pero hay una pregunta siempre ahí evaluando. De todas maneras, tiene una terminación automática cuando se da esa situación de llegar al tope. Y la recursión, o sea, la iteración va con las condiciones, y la recursión cuando se determina que llegó al caso base. Nunca desarrolle una solución recursiva con alguna estructura iterativa adentro. Está mal, no existe. Si empezaron a desarrollar un algoritmo recursivo y por ahí, por esa casualidad de la vida, alguien puso un par, un mientras, repetir adentro de eso, está muy mal. Se supone que debe resolverlo sin eso. Debe ser simple, digamos. Claro, no, claro, tiene como mucho condicional simple o alternativo. Hasta ahí. ¿Sí? Pero nunca una iteración para resolver un algoritmo recursivo, no tiene sentido. Porque se supone que son soluciones en paralelo para hallar o para diseñar una solución que utilizan ambas técnicas o ambas herramientas. Entonces, no podemos mezclar, digamos, recursividad con iteración, pues no tiene sentido. O hacemos uno o hacemos la otra. Ojo, no quiere decir que, por ejemplo, estén recorriendo un día un archivo y dependiendo del dato del archivo invoquen algún subalgoritmo recursivo. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Estoy hablando de cuando desarrollen la solución recursiva dentro del código, no debiera existir bucle, nada más. No quiero decir que en alguna solución en general haya bucles y soluciones de subalgoritmo o acciones recursivas. Puede existir. El tema es que cuando desarrollo una solución recursiva no se supone que como mucho tengo acciones y llamadas y algún condicional. Bueno, acá tienen algunos ejemplos de recursividad. Invertir el orden de una cadena. ¿Cómo sería invertir el nombre de una cadena? Sí. De una cadena de caracteres tenés una... En realidad cadena de caracteres sería como un string y vos tenés el link de izquierda al derecho y lo que vas haciendo, recursivamente lo que vas haciendo es hacer la inversión, o sea, el carácter inicial lo muestra al final, o sea, vas a mostrarlo invertido. En realidad acá no está mostrando invertido, está invirtiendo los caracteres. Por lo que no hay ningún escribir acá. Porque está mostrando, o sea, está tomando la cadena como un arreglo de carácter y lo está invirtiendo el contenido. ¿Está? Bien. Un palíndromo es una cadena que se lee y se escribe, en este caso, o sea, de inicio al fin y final se lee, digamos, de la misma forma del principio al final y del final al principio. ¿Está? Entonces, en ese caso, pueden tener un algoritmo recursivo que determine, por ejemplo, si una palabra o si en este caso una palabra es o no, o una cadena de caracteres o no, un palíndromo. Y tienen también el algoritmo, la solución, devolver falso o devolver verdadero. Acá tienen los casos base, están ahí, de arriba, hasta abajo, y si no, hacen la llamada. Van haciendo comparaciones de los extremos más 1, menos 1, más 1, menos 1, así hasta llegar al centro. Esa es la idea del palíndromo. Lo pueden implementar o hacer la prueba de escritorio y van analizando a ver si pueden comprender las soluciones. Aquí tiene un ejemplo, por ejemplo, de procedimiento recursivo de escribir un número decimal en binario. ¿Cómo se hace eso? En
empiezan con el número decimal y van trabajando con el resto. Y van guardando el resto, guardando, hasta llegar al la última edición que ya no se puede hacer más, digamos, la edición de ¿Sería la base? un dígito, digamos. No un dígito, cuando ya no puedo dividir más por 2, cuando tengo 2 o 1 como resultado anterior, porque van tomando los cocientes, fíjense que 44 dividido 2, el resto queda 0 y va al 22 de cociente. Ese mismo cociente se va dividiendo por 2, el cociente por 2, el cociente, hasta que llega un cociente que se puede dividir más por 2. Entonces, ¿cuándo va a dejar de dividir por 2? Cuando tenga un valor en n menor al 2, 0 o 1. Y si no, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Va a llamar a escribir en binario con la próxima, con el cociente que es. Ahora fíjense, el caso base plantea el n este final. ¿Qué significa? Este va a escribir el n que recibe, ya sea 1, 0 o 1. Si no, va a hacer una llamada recursiva, pero no va a escribir nada todavía. Fíjense que la escritura del n mod 2, que sería el resto, se hace después de la llamada recursiva. Entonces lo que se va haciendo acá es que esto no se escriba hasta cuándo. Hasta que llegue al caso base. Cuando llegue a algún caso base, esto va a cerrar la ejecución y va a escribir este valor. Entonces acá se van a ir haciendo divisiones, pero no se va a escribir nada hasta cuándo. Hasta que se llegue al caso base. Cuando se llega al caso base es porque se van a encontrar con esta llamada que ndiv2 da un valor 0 o 1. Cuando da 0 o 1, entonces ahí empiezan a escribir. Exactamente. Entonces ustedes van dividiendo, pero en realidad el número binario que resulta del 44 es este para acá. O sea, el 44 tendría que ser igual a 1, 0, 1, 1, 0, 0. Ese sería el 44. Se lo tienen que tomar así. Entonces, por eso lo que van haciendo es llamar, dividir hasta que no se pueda dividir más. Cuando se puede dividir, estas llamadas pendientes que están acá en la recursividad van a ir finalizando y ahí se va a proceder a la escritura. Si tenemos que escribir al revés, Y entonces tendría que escribir antes y después hacer la llamada recursiva. Y tenés que ver si escribís acá o no, o es eso lo malo que es eso. Hay que analizar la situación y el caso base y cómo se va a comportar. Digamos. El caso base puede ser que no hagas nada. Podrías tener un condicional que condicione la llamada recursiva de alguna acción y si no, no hagas nada. Y en tu caso base que salga por el, si no, por el contrario, sin hacer nada. Pero tenés un condicional simple en ese caso. Acá tenés un alternativo y si hay un alternativo es porque vas a hacer algo con el caso base. Si no hay nada que hacer con el caso base, o sea, el caso base es finalizar la ejecución, entonces en ese caso normalmente no va a haber un sí acá con un si no va a haber un solo sí. Si da la condición, hay recursividad y si no, sale. Y ahí termina. En este caso, no, acá hay que hacer algo por el caso base, que sería empezar a escribir los números, de acá para acá. En realidad, este escribe este que está acá. Y este escribir va a escribir todo el resto. ¿Entienden eso o no? O sea, este escribe este uno que está acá. Y este escribir que está acá es el que va a escribir el resto de los números que puedan quedar en el camino, sin escribir. Este escribe el último no. El último obtenido, que como eso es una pila, va a ser el primero en verse. Entonces, por eso aparece este uno que está acá. Si ustedes se pueden analizar, a ver si esto está bien, empiecen a ver los pesos. Esto vale 1, esto vale 2, esto vale 4, esto vale 8, esto 16 y este 32. Donde hay un 1 se suma, 8 y 4, 12, ¿está bien? Y 32. Bueno, ¿sí? Funciona el algoritmo. Así se pasa
el binario decimal es por peso. Cada posición es 2 a la posición, empezando por 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5. Y así pueden seguir armando un número decimal con un número binario cualquiera. No sé si ya lo saben hacer, pero así lo pueden llegar. Pero esto es un algoritmo interesante, por ahí si lo quieren probar en su casa, hacer la prueba de escritorio, está bueno porque lo tienen que tomarlo así y después, ¿cómo hacen la prueba de escritorio de recursividad? ¿Cómo se imaginan que lo tienen que hacer? Entonces, ¿cómo es la prueba de escritorio de esto? A ver. Para saber si está bien o no su solución. Un valor Y y vamos moviendo. un valor y van viendo, ¿sí? Sí, está bien. En realidad tienen que definir primero, así como está definido acá, cuál es el valor inicial, qué es lo que van a resolver acá. Si esto es pasar de decimal a binario, lo que tienen que hacer es decir, bueno, ¿qué decimal voy a pasar a binario? Listo. Y con ese empiezo. Y lo que tienen que hacer es tomar esto y hacer una copia, entre comillas, de esto con los datos del nuevo n y tener la llamada original con el valor original. Y después hacer una copia, si hay llamada recursiva, hacer una copia de lo que se llama con el valor que se llama. Y saber que esto que está acá, ¿dónde quedó en ejecución? Tienen que marcar, porque, o sea, ustedes inician y vienen, ejecutan esta instrucción, si no del caso hace, van a venir por acá y de acá van a hacer la llamada recursiva. Y esto, generar una copia de todo el algoritmo, ¿no? Que vuelve a hacer las mismas preguntas y llamadas, pero nunca se ejecuta el resto. O sea, esto que está acá es la primera llamada. Eso va a ser una segunda llamada y va a volver a hacer la misma secuencia hasta que llegue la llamada recursiva. Y ahí va a frenar, porque hay una ejecución pendiente que se llamó desde el algoritmo. Y acá queda pendiente hasta que la llamada, la segunda, se termine. Si hay una tercera, aquí queda pendiente, la segunda queda pendiente de la tercera la cuarta, así hasta llegar al caso A. Y después vuelve para atrás. Y ahí, cuando este se terminó de ejecutar, ahí recién vale escribir. Eso es una sentencia normal que ustedes ya la manejan. El fin sí terminó. Pero para armar esto, tienen que hacer esta porción de código, simular una copia y obviamente las acciones tienen que controlar dónde quedaron en ejecución para poder, cuando vuelven para atrás, continuar de manera secuencial. Yo digo está y ustedes nadie habla. Imagínense cómo debe estar A full, procesando. Procesando. Están quemados por el parcial, me parece. Ahora, si no da tiempo, hacemos la prueba de escritores entre todos. Vamos a ver qué otra cosa más tenemos por acá. Las acciones que trataban de leer y escribir caracteres hasta que se pulsa intro. Esto es otro procedimiento recursivo. ¿Qué diferencia hay entre un procedimiento recursivo y una función recursiva? Pregunta parcial. Pregunta de examen, ¿eh? ¿Qué hay? ¿Cómo lo diferencia? ¿Cómo? Exacto. ¿Y después el otro? Bien. Y a nivel, si hace un procedimiento, una función recursiva, ¿cuál va a ser la diferencia? ¿Te acuerdas del factorial usted o no? ¿Te acuerdas cómo era? Más o menos. ¿Qué diferencia hay entre este, que es un procedimiento, y cómo está escrito el factorial? Que es lo que vos acabas de decir. ¿Cuál es la diferencia? Que la función devuelve un valor. Acá fíjense que la llamada recursiva en ningún momento se está asignando a algo, ¿sí? Que puede ser la misma en el caso del factorial, es la misma función en sí. Entonces, volvamos para atrás, a ver si es mucho lo que tenemos valor. ¿No será? Bien.
Fíjense que la función factorial es la que recibe el resultado. En el caso base y en el caso recursivo. Y acá está la llamada recursiva, que multiplicado por el n se suma al retorno de la función. Este es el retorno de la función, es esto. Es lo que devuelve la función. Es el nombre de la función y esto de valor. En algún lenguaje de programación, ahí está la palabra return, o sea, retorno y el valor que retorna. Eso sería el valor que va a recibir quien llamó. Pero en estos casos, en algoritmos, digamos, cuando desarrollamos algoritmos, la función está bien marcada porque el nombre de la función es la que recibe el valor a retornar. Entonces, si analizamos este código, yo tengo el valor, el nombre de la función, en el caso base y recursivo, recibiendo datos. Algo. En este caso es n por el factorial. Entonces esto vuelve a llamar a otra copia del factorial con un n más chico. Y esto queda pendiente, no se resuelve hasta que no se resuelve la siguiente llamada. Y así hasta que llega al 0. Y el 0 empieza a resolver y a asignar y a acumular hacia atrás. Cosa que en algún momento el factorial de n-1 va a recibir un determinado valor porque se terminaron las ejecuciones sucesivas. Y cuando reciba ese valor se multiplica por el n y se retorna. Es decir, en este caso hay un retorno porque el nombre del algoritmo recibe o se le asigna ese retorno. Si se ponen a mirar cómo era el código de la que vimos recién, acá en ningún momento se le está asignando nada y solamente hay una llamada. Esto es un procedimiento recursivo porque se autoinvoca, es directo, hay una invocación directa, ¿sí? O puede ser indirecta también, pero es procedimiento porque no hay una asignación acá, no hay un retorno de valores. Esa es la diferencia entre uno y otro. Es la misma diferencia que hay entre sea o no sea recursivo, nada más que en este caso se nota porque hay una autoinvocación, una llamada así. Bueno, las torres de Hanoi, se lo voy a dejar que ustedes lo vean, quiero ir a ver si podemos resolver el caso, hacer la prueba de escritorio. Profe. Bueno, vamos sobre el final entonces y vemos esto y después hacemos la prueba de escritorio. Ventajas e inconvenientes. Inconvenientes, mayor uso de la memoria. Acá dice de la pila de memoria o el stack. ¿Por qué? Porque las sucesivas copias van acumulándose o mejor dicho van almacenándose en la memoria hasta cerrar la ejecución con el caso base. De ahí se empieza a devolver, pero el durante, el caso recursivo, consume mucha memoria porque son copias de todo el código del algoritmo recursivo que se va copiando en memoria. Mayor tiempo en las llamadas, dice cada llamada a un subprograma implica cargar en memoria el código del procedimiento, meter en la pila de dirección de retorno la copia de los parámetros pasados por valor, reservar espacio para los datos locales, enviar, o sea, es todo un proceso nuevo para una nueva llamada. Es todo un tema. Es el mismo algoritmo copiado, o sea, todo lo que ya consumimos con esto, vamos consumiendo, volvemos a reservar para una nueva copia. Y así volvemos a reservar con una nueva copia y otra nueva copia, por eso es que es bastante Pesado. pesado, sí, consume recursos, es bastante más lento que la biblioteca. ¿Le puedo tildar la rumbo ahí con esto? ¿Le puedo tildar la rumbo ahí con esto? Sí, se puede. Yo lo he hecho. Yo lo hice sin queriendo varias veces. Apretá el 5, no pasa nada. Apretá. Clean. Como Pantalla azul. Misión Imposible 3 que quedaban con la bomba en la nariz. Necesitamos la tuya. Chao. Nada, igual, ya a esta altura están ahí mayores controles de estas cosas. Sucede algo que va cercano a consumir la memoria, automáticamente se controla ese corte solo. Bueno. Los dos inconvenientes del mayor uso de memoria y mayor tiempo de llamada se pueden agregar si se pasan a estructuras de datos muy grandes por valor, o sea que implica copiar todos los datos en la base. Esto es si en los parámetros en vez de usar un enterito, un RH, pasamos a alguna estructura más grande, necesitamos reservar más memoria todavía,
Esto significa que un arreglo o algo más que ocupe mayor tamaño. Y dice, conclusión, un programa recursivo puede ser menos eficiente que un iterativo en cuanto al uso de memoria y velocidad de ejecución. Pregunta de examen, así que acuérdense, ¿sí? Peguen una leída a todas estas cosas porque son preguntas. Ventajas tienen mayor simplicidad del código y la posibilidad del backtracking. O sea, dice, las características de la pila de llamadas hacen posible recuperar datos en orden inverso a como salen, posibilitando cualquier tipo de algoritmo que precise volver hacia atrás. O sea, algo que necesite ir pasos atrás, la recursividad es, es una buena técnica a implementar. Y eso es, por ejemplo, el tema del recorrido de árboles. Usted tiene un árbol, normalmente van a tener algo así, 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 y acá podemos tener otros dos. Y mucho no se ve, profe. ¿Acá? Mucho no se ve, pero... Ahí, más o menos va queriendo. Sí, Igual señor. No se ve tanto, pero se ve menos ahora porque las letras negras y esto es negro. Vamos. El tema es, si yo vengo saltando y salto acá y acá ya no tengo más nada, ya es un nil, necesito volver para atrás para ir a este nodo. El backtracking, no lo puedo hacer con una iteración. La iteración avanzó y me llevó hasta este punto, por ejemplo, ¿cómo salgo nil. de ahí? O sea, salgo de ahí y tendría que armarme otra iteración que no sé cómo sería para la otra rama, que esta rama inclusive puede empezar a caer más abajo, o sea, desconozco. Entonces, este tema de venir por un camino, una rama, y de ahí terminar y volver hacia atrás para ir al otro nodo es lo que no puedo hacer con iteración. O sea, es difícil de implementar una solución así, que encima actúe de acuerdo a la estructura que tiene. Ahora tiene esta, puede ser otra, puede ser más profunda, ¿sí? Que se ramifique más. Entonces, la recursividad en este caso es muy útil porque yo puedo armar un algoritmo sencillo que venga para acá cuando termine, vuelvo un paso hacia atrás porque como el stack, ¿se acuerdan lo que hacía? Yo iba apilando llamadas. Llegó hasta el tope, digamos. Apilo llamadas hasta que terminé. Desapilo a la anterior, desapilo esta y acá puedo seguir para este lado. O sea, puedo ir pasos hacia atrás, que es lo que habla del backtracking, ¿no? Es lo que me permite manejar la recursividad, hacer esos pasos hacia atrás. Es como retrocedo 2 para arrancar otro camino, para ir hacia, o me metí en un camino que no me lleva a ningún lado, vuelvo para atrás y me meto en otro camino, como recorrer un laberinto o cosas así. En este caso, sirve para recorrer un árbol. En resumen, dice, es apropiada cuando el problema a resolver o los datos que manejan se pueden definir de forma recursiva o cuando se debe utilizar el backtracking. No es apropiada si la definición recursiva requiere llamadas múltiples. Ese es un tema. Cuando hay múltiples llamadas recursivas, o sea, muchas llamadas recursivas dentro del algoritmo, se puede exponencialmente ir a un consumo y tiempo demasiado elevado de resolución. Por ende, eviten eso. Eviten la recursividad para resolver. Si no hay otra forma. Si no hay otra forma. Y si no hay otra, usa recursividad, hermano. Ya, o sea, pero pasa que la achicamos el camino. Ya, tiene que ser específicamente con datos recursivos o si por ahí hay que hacer esto del backtracking. ¿No? O sea, el problema requiere que uno vaya para atrás y retome un punto hacia atrás del camino del recorrido para hacer un retroceso o algo por el estilo. Esto, Fibonacci, es una llamada, es bastante complejo. O sea, consume demasiados recursos por el Fibonacci sí o sí hay que usar recursividad. No, se puede usar. Se puede usar esa fase sin recursividad. Este, por ejemplo. Fíjate. Código ineficiente. Dice que la función recursiva de Fibonacci de 100 dice toma 50 años el resultado. Y si la resuelvo de manera iterativa, en algunos microsegundos también. Fíjense la diferencia. ¿Cuándo ocuparlo y cuándo no, digamos? O sea, es sutil, o sea, mirá qué lindo video Fibonacci recursivo, un par de instrucciones y ya está. Pero esa llamada múltiple me va a consumir demasiados recursos cuando más grande sea el espacio de datos que tengo que abarcar, porque fíjense que las llamadas son esas. De Fibonacci n-2 más Fibonacci n-1.
Y eso a su vez llama otra vez a 2 Fibonacci, a 2 Fibonacci, y así sucesivamente hasta llegar a los casos básicos. Este es el gráfico, por ejemplo. Cómo se dispara. Exponencial. Sí, el consumo de recursos va cuando se extiende un poquito, fíjese ya es menor y de golpe el 20 Empieza a crecer. Empieza a crecer porque se van abriendo la cantidad de llamadas y eso va consumiendo recursos. Aquí tienen los cálculos. Dos estrategias de resolución de problemas recursivos: divide y vencerá, el backtracking. Divide el problema de tamaño n en tamaños más pequeños, cada uno de los cuales es similar al original pero de menor tamaño. O sea, esa es la idea, es ir avanzando paso a paso y achicando el problema a medida que avanzo en la recursividad, no agigantando el problema, como sería el caso de Fibonacci. Entonces la idea es Lo que hacemos en el parcial, digamos, cuando no entendemos el parcial empezamos a desarmar por pedazos. Divide y vencerá. Yo prefería que aprueben el parcial antes de ingresar, pero bueno. Ya pide mucho, hay mucho. ¿Qué hicieron por lo menos en la teoría? Eso sí, ahora voy a ver. Y el backtracking, bueno, es el tema de los pasos hacia atrás. La búsqueda de línea recursiva, caso bases, el quicksort. Tienen algunos ejemplos, ejercicios. Así que vayan y pueden hacer esto. A ver, ¿qué es lo que vamos a tomar en sí en la teoría? Es todo el planteo del caso del planteo formal, perdón, hacer el planteo formal. Que sepan ustedes qué es el caso base, qué es el caso recursivo. Que puedan, obviamente, desarrollar algún algoritmo chiquito, no estamos todos bien. Y sepan resolver algún ejercicio sencillo como lo que vimos esto de factorial o recién el tema de que vimos reciencito, el de pasar de un número decimal a un número binario. O sea, son planteos sencillos que requieren una solución que se podría resolver de manera recursiva. Entonces ustedes tendrían que plantear la solución y en base a eso hacer el planteo formal. Eso pueden, pero prácticamente lo que le vamos a tomar en realidad es más teórico que otra cosa en el examen. ¿No? Creo que hasta ahora por lo menos no se planteó que resuelvan casos prácticos en el examen parcial. Y en el final tampoco tomamos así. Normalmente lo que se toma en el final es la teoría de la recursividad y cómo se plantea, y los casos en cuándo se usa, cuándo conviene usar, cuándo no conviene usar, etc. O sea, eso es lo que le tiene que quedar en claro. No tiene que volverse loco tratando de programar o de tener soluciones recursivas. No va a ser necesario. Sí, algunos ejercicios van a ser en la práctica y con eso traten de hacer algunos otros más, no uno o dos más. Traten de compartir soluciones entre ustedes y hacer las pruebas de escritorio. Es fundamental. Esto que está acá es lo que ustedes tienen que plantearse para hacer una prueba de escritorio. Entonces, ustedes saben que todas las ejecuciones van a empezar en esta llamada, van a recibir un determinado n. Entonces, escribir en binario, va a recibir un determinado valor inicial. Y como ustedes saben que la pregunta, por ejemplo, así lo pueden hacer, ¿no? Esta es la llamada inicial con el valor inicial. Y analizan con el código, si n es menor a 2, no lo es, entonces van a ir acá y van a llegar hasta ahí. Y eso va a disparar una llamada nueva. Es en binario, ¿de qué? De esto, div 2. Entonces, va a disparar una llamada recursiva. Y esto, a su vez, va a volver a entrar allá como n de 10. 10 es menor a 2, ¿no? Viene para acá. Y vuelve a hacer otra llamada. Escribir en binario. ¿De qué? De esto, div 2. ¿Sí? ¿Y eso qué escribe de binario? Vamos a ver. ¿Está?
tenemos este. Vuelve, o sea, hace la llamada recursiva con el 5. Viene acá arriba. El nene entra por allá, se pregunta, ¿5 es menor a 2? No. Entonces vuelve a llamar. Otra vez. Y llega acá. Siempre queda acá. Hasta ahora quedó siempre acá. Tenemos otros casos, ¿sí? ¿Cuánto es? Entra el 2. Se pregunta, ¿2 es menor a 2? Entonces vamos a llamar a escribir en binario. ¿Qué? 1. 2 dividido 2, 1. ¿Está bien o no? Sí, sí. Ahí sí recién entra. ¿Eh? Ahí recién entra. Entonces, cuando este venga y llega acá, ¿qué va a hacer? Captamos la pantallita. ¿Qué va a hacer? Va a la primera condición. Se escribe directamente. ¿Se escribe el 1? ¿Sí o no? ¿Está bien o no? O sea, cuando hace esta llamada, entra por acá el 1. ¿1 es menor a 2? Sí. Escribe el N. Y esta termina la ejecución. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. ¿Y esto a dónde va? Hacia el backtracking y se viene para acá. Escribir 2 quedó acá. O sea que tiene que escribir esto ahora. ¿Qué escribe acá? Mod. ¿Sí? Dot, mod 2, mod 2. ¿Está bien o no? ¿Qué es? 1. 0. Y termina la ejecución. Termina esta y devuelve la ejecución acá atrás. Como esto quedó acá también, ahora escribe el 5 mod 2. ¿Cuánto es? 1. Termina la ejecución y vuelve para atrás. Esta había quedado acá, la llamada. Ahora escribe este. 10. La verdad que teníamos que pasar de edición, ¿no? ¿Cuánto es? A binario. 0. O sea, el resto de la edición del jugador, el cociente 5, el resto 0. Termina la ejecución y viene para acá. Este que había quedado acá va a escribir ahora 20 mod 2, que es 0. Ahora hay que ver si esto está bien. ¿Esto vale 20? En binario. En binario. ¿Sí? ¿Esto vale 20 o no? ¿Ven? Lo 20 es lo que pusimos acá. Y escribimos en pantalla 10100. ¿Está bien o no? Sí. ¿Cómo se llama? Haciendo por el peso. Muy bien. Esto es 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4. 2 a la 4 es 16, más 2 a la 2, que el otro 1, 4. 16 más 4, 20. Aquí hicimos bien, pero fíjense, llama acá y ahí tenemos que ir para atrás. Es el backtracking que habíamos visto recién. Así pueden hacerlo, o sea, pueden hacer la llamada con el parámetro, ese parámetro simula que entra acá, hacen todo el código, hacen la prueba y ahí quedan siempre, van viendo dónde van quedando para tener. Si por ahí en algún caso quedan en otra acción porque tienen una resolución con 2 llamadas recursivas, tienen que marcar dónde quedaron y volver a empezar de nuevo. ¿Sí? Acordarse de eso, pero fíjense, hicimos esto y después volvemos para atrás y desapilamos y terminamos. Muy bien. Eso podría ser un ejemplo de prueba de escritorio de esto para saber si lo quisieran andar bien. Es difícil, o sea, es práctica, pero cuesta un poquito salir de la forma tradicional que es con la iteración. De la zona de confort. De la zona de confort. ¿Alguna pregunta? Esto está en el campo, bájenlo, lean sobre todo la parte conceptual del planteo formal, que es el caso base, los tipos de recursividad, las ventajas. Eso es pregunta de examen teórico para el parcial de hoy. ¿Ah? ¿Listo nomás? Señor, Gracias, profe. tomo asistencia y lo